Cofrademanía Radio. En Cofrademanía Radio, el cuarto del verano. Con Andrés Cañadas. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo y sean bienvenidos de nuevo a esta colección veraniega aquí en Cofrademanía Radio, este cuarto del verano que, como saben ustedes, les viene acompañando desde el pasado mes de junio, cuando cambiamos el formato, nos cambiaron los biorritmos y comenzamos a vivir de esta manera particular el mundo cofradiero jerezano y no jerezano a través de esta emisión que ya saben ustedes se llama Cofrademanía Radio, cuenta con la dirección técnica de José Manuel Cauqui y con la presencia a este lado del micrófono. Encantado de estar con ustedes de nuevo, Andrés Cañadas. Hoy finalizándolo algo que hacíamos hace un par de semanas y es un recorrido musical de la mano de Manolo Picón por algunas de las formaciones emblemáticas de la Semana Santa andaluza. El otro día estuvimos hablando de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol. Estuvimos hablando de cigarreras y estuvimos hablando de la agrupación musical del Araal. Y hoy vamos a finalizar este recorrido musical fresquito, veraniego. Grabamos en la plaza de San Andrés porque nuestro estudio número 2 en Cristina todavía sigue envuelto en eso tan agradable que es una obra que finalizará a mediados de septiembre. Así que Manolo Picón, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Andrés. Pues nada, aquí estamos, está de maravilla con esta brisita ponientera que tenemos. Y nada. Bastante más fresquito que el otro día cuando grabábamos. No solamente era el calor, sino también lo que se llama contaminación acústica por parte del camión que estaba basculando la cubeta en las obras del antiguo cine jerezano. Maravilloso, maravilloso. Un camión maravilloso. Tuvimos que hacer la última entrega en la cercana Plaza de Aladro, que también se estaba de maravilla. Hicimos la envolvente, como tú dirías, ¿no? Sí, hicimos la envolvente en la Plaza de Aladro porque allí se estaba de maravilla junto a la magnífica fuente, escuchando cómo caía el agua por los chorros, y ahí pues terminamos con la última parte que fue la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal. Que por cierto, antes de entrar en materia, porque vamos a empezar ahora hablando de la banda de las Tres Caídas de Triana, de nuestro buen amigo Julio Vera, pero antes tenemos que felicitar a la parte muy cofradiera que ha copado el protagonismo en esta jornada que grabamos el programa 24 de agosto, cuando por parte del Ayuntamiento han sido dados a conocer los nombres de las personas que encarnarán a los Reyes Magos y al cartero real. El cartero será Ángel Sáez, el presidente de la Pastora de San Dionisio, y la hermana mayor del Nazareno, Carmen Tejero, y el hermano mayor del Rocío, Joaquín Vallejo, serán los que acompañen también a Alfredo Carrasco como Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar el día 5 de enero. Así que, por la parte cofradiera que nos toca a todos, enhorabuena. Pues sí, enhorabuena, y la verdad que veo que es una terna muy cofradiera, y por supuesto el nene auténtico, el nene verdadero padre y maestro es, digamos, el cartero real que va a recoger las cartas de todos los niños, niñas y mayores, por supuesto, que creen en los Reyes Magos de Jerez. Efectivamente. Bueno, vamos a entrar en materia, hablamos de Tres Caídas, ¿no, Manolo? Bueno, pues la última vez estuvimos hablando porque prácticamente estamos viviendo medio siglo de una eclosión musical cofradiera, sobre todo en las bandas de Pasos de Cristo, en las bandas de cornetas y tambores y en las agrupaciones musicales. Ya por aquellos tiempos se empezó en Sevilla, que yo vivía entonces en Sevilla, pues se empezó, digamos, se hablaba de los estilos. El estilo de la banda de la Policía Armada, de las 21 banderas de la Policía Armada de Sevilla, y el estilo de la banda de la Guardia Civil, que era la banda de la segunda comandancia móvil de la Guardia Civil, que estaba en el acuartelamiento de la avenida Eritaña, que aún existe ese cuartel, como ya dije, como sede de la actual cuarta zona de la Guardia Civil. Bien, pues entonces empezamos con el Sol. Del Sol pasamos a Cigarrera, que prácticamente son gente que se van del Sol cuando termina la Semana Santa de 1979 y se crea la agrupación musical Nuestra Señora de la Victoria de la Cigarrera. No tenía ese nombre entonces, lo de agrupación musical se le dio después porque ya se crearon lo que son los modelos que tenemos actualmente de las formaciones musicales de acompañamiento en los Pasos de Cristo.
y entonces pues terminamos hablando digamos, de la madre maestra como agrupación musical, del estilo que tenemos hoy día, que es la Santa María Magdalena de Aral, que dirigiera el bueno de Manolo Rodríguez Ruiz. Bien, pues curiosamente estas bandas en aquellos tiempos, una cosa que hay muy peculiar son, digamos, la uniformidad. La uniformidad que curiosamente la mayoría llevaban boinas. Y yo creo que esto viene impuesto porque los más mayores recordaremos, yo lo recuerdo que fue un 27 de mayo de 1979, día de las Fuerzas Armadas, desfile en Sevilla, que la Policía Armada, los grises, pasan, digamos, a ser cuerpo de Policía Nacional, hoy Nacional de Policía, y estrena el uniforme marrón, el uniforme que le da el apelativo entonces de Madero, dado el color de la guerrera, de la chupa corta que llevaba y de la boina. Y curiosamente, Arar yo lo tenía de antes, porque las reminiscencias de la boina como prenda de cabeza, sobre todo en las Fuerzas Armadas, ese tipo de boina era propio de las COE, las compañías de operaciones especiales de la Brigada Paracaidista. Ya después, entrados los años 80, se impuso en el Ejército de Tierra, cuando se quitó la gorra montañera y se puso la boina. Bien, pues entonces con este uniforme de chupa corta, azul marino, pantalón beige y boina, pues nace después de la Semana Santa de 1980 la agrupación musical de la Hermandad de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana. Yo recuerdo esa madrugada de 1980, bueno, Noche de Jesús, porque me vine aquí a Jerez. Bien. En 1980 estuve aquí en Jerez, viendo la Noche de Jesús, que recuerdo que lo último que vi fue a la Esperanza de la Yedra delante de San Francisco, y le iban tocando la marcha Nuestro Padre Jesús, la banda de música de Ubrique. Y de ahí me fui para Sevilla, y entonces ya llegué por la mañana, cogí entrando el Calvario, el silencio no me dio tiempo, porque era un poco tampoco, pero vi a la Esperanza de Triana en la calle Pastor y Landero, frente a lo que es el mercado de entradores, donde está aquel azulejo recordando aquella saeta que inspira a Fondeanta para componer Soleá, dame la mano. Y recuerdo que llevaban en el Cristo el acompañamiento musical de la agrupación musical Santa Águeda de Villalba del Alcor, que no sé si seguirá existiendo todavía. Yo la recuerdo, que yo la llevaba a Munarco, y recuerdo que la dirigía Juan de Dios, que era cabo entonces de la policía local de esta población de la provincia de Huelva. Bien, pues entonces se crea esta banda, y esta banda, digamos, nace como agrupación musical. Era hermano mayor ya de la Esperanza de Triana Vicente Acosta. Vicente Acosta fue el hermano mayor que coronó canónicamente a la Esperanza de Triana, que dio el pregón de Semana Santa de 1984, donde en el Teatro Lope de Vega se estrena la marcha Esperanza de Triana coronada del maestro Albero, y entonces pues resulta de que... Espérate, un momentito. Sí. Mientras digerimos toda la información, que procesamos todo lo que tú nos estás contando, te dejo tiempo para que le pegues un buchito al té, porque es que se te va a quedar frío, Guille. Sí. Bueno, entonces pues... Estamos con Vicente Acosta, hermano Sí, mayor. hermano mayor de la Esperanza de Triana, y entonces creo Manolo García, que era un hermano de la hermandad, fue... porque en aquella época ya empieza una eclosión, sobre todo en las hermandades de Sevilla, de fundar bandas propias. Por supuesto, agrupación musical, porque eran los tiempos de Aral, eran los tiempos recuerdo que había otras agrupaciones musicales, no tenía esta denominación, eran bandas, por ejemplo, la de Santo Domingo Sabio de Alcalá de Guadaira. Recuerdo una que venía al dulce nombre en el año 79, que era la de los Salesianos de la Palma del Condado, que tenía una trompetería magnífica. Yo la recuerdo ahora 15 o 20 años en Santiago de Villanueva del Ariscal, esa banda, no sé si seguirá existiendo. Bien, pues entonces esta banda de las Tres Caídas pues debuta en la Semana Santa del 81, creo que fue en la Cruz de Guías de la Paz. Y después, posteriormente, porque curiosamente las Tres Caídas de Triana siempre lleva agrupación, la Guardia Civil siempre ha ido, y recuerdo que siempre llevaba la Cruz de Guía una banda de San Juan del Alnafarache, que llevaba melódica, que era, la gente la conocía por la banda de Manolito el Guardia de San Juan. Y entonces pues ya llegó Areal, que era de la banda de la Policía Armada. Ya también entró mi buen amigo Paco Flores, algunos lo conoceréis porque tenía una cordonería que hacía cíngulo en el Cerro de la Isla, en la calle Piscina, y entonces pues ya
cambia el estilo a lo que es el estilo de cornetas y tambores de la Policía Armada, y ya como claro tenía la reminiscencia de agrupación musical, pues ya tenía los instrumentos de pistones como que había en aquellos tiempos, que eran las trompetas y los trombones. Y curiosamente esta banda de Las Tres Caídas incorpora fliscorno, es la que digamos incorpora, la primera en incorporar fliscorno, y entonces pues esta banda digamos empieza a subir, ya hace los uniformes tipo oficiales de la Armada, incluso no sé si seguirá todavía, para la madrugada tenía el uniforme blanco. Siguen todavía. Sigue todavía. Bueno, además hay una anécdota de cuando los sucesos de la madrugada del año 2000, que se ve a Kiko Rivera, el famoso Kiko Rivera, que iba de escorta con un sable junto al paso, bueno, abriendo paso al banderín de la banda de Las Tres Caídas. Y también una cosa clave en esa banda fue Julio Vera. Julio Vera, digamos, es el que le da la personalidad y el caché a esta banda. Y esta banda pues empieza a coger cofradías en Sevilla, que la sigue manteniendo porque es un clásico. Además, me encanta cómo toca por clásico el Domingo de Ramos tras tras Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes de la Hermandad de la Amargura. El Lunes Santo estuvo en la Sagua un tiempo, en Santa Genoveva también ha estado, el Martes Santo ha estado en el Cerro, ha estado en la Candelaria, el Miércoles Santo en la Lanzada. El Jueves Santo, lógicamente, no salía, y la madrugada en su hermandad. Y otro clásico es el Viernes Santo en el Cristo de la Conversión de Montserrat y el Sábado Santo en la Hermandad de la Trinidad. O sea que es una banda, digamos, que ha aportado mucho a lo que son las bandas de Sevilla. Y por supuesto, ya fuera del ámbito cofradiero, cabe recordar la Ópera Carmen, el montaje que hizo Salvador Tábora, que prácticamente hizo una ruta mundial, tanto es así que los sucesos que ocurrieron en Nueva York del 11S les sorprendió a la banda de Las Tres Caídas en la ciudad de Nueva York. Recuerdo yo Julio Vera por teléfono contando en el llamador, en el llamador semanal con Fran López de Paga, contando la experiencia terrible de aquellos atentados. Efectivamente, y vamos, que esto ya forma parte, hoy por hoy es una gran institución musical dentro no solamente de la Semana Santa de Sevilla y de Andalucía, sino de la Semana Santa de España. Bueno, pues vamos a escuchar una marchita, ¿no? Silencio Blanco, otra no cabe, con Julio Vera. Yo creo que es la marcha buque insignia de la banda de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, de la Hermandad de la Esperanza de Triana.
Bueno, silencio blanco, marcha clásica donde las haya. Por cierto, mientras estábamos grabando esta primera parte de este programa de hoy, de este cuarto del verano, nos ha saltado la alerta de terremotos que tenemos instalada aquí en el móvil. Bueno, no es una alerta tal cual, es un aviso. Digamos que contacta con el Centro Geológico Nacional y te va avisando de los temblores que ha habido. Sin ir más lejos, tuvimos este domingo día 23, tuvimos un par de terremotos registrados de 2,5 grados más o menos de intensidad en el centro del Golfo de Cádiz. Incluso hubo cierta alerta de tsunami durante unas horas ayer en la provincia de Cádiz y tal, bueno, y de la costa de Huelva, ¿no? Toda la costa de la Luz y tal. Te corrijo. Maremoto. En Cádiz, vale. Cádiz se dice maremoto. Decís tsunami en Cádiz como decís marina seca al patio de bote del Club Caleta. Bueno, pero precisamente voy por ahí porque ¿sí? Bueno, yo creo que tú nos cuentes a todos lo que te pasó cuando en tu trabajo aquel día hubo alerta de maremoto. Bueno, un simulacro que hubo de maremoto hace ya unos años, allí en el polígono de tiro de Torregorda. Entonces, lógicamente, nos dividían a todo el personal a los sitios más altos, como era lo que es el búnker del campo de tiro y lo que es la Torre Gorda, que se ve desde la carretera. A mí me tocó la Torre Gorda, sonó alarma y yo me fui para allá y yo llevaba bajo el brazo un cuadro, que llegué allí y lo puse. Era un cuadro, un grabado que tengo yo, lo tengo en casa y lo tenía yo en mi despacho del milagro de la Virgen de la Palma, de la calle de la Palma, con la jola que llegaron hasta el cuadro y el padre... 1755. 1 de noviembre de 1755 y el padre Juan Macía poniendo el estandarte felizmente restaurado, que curiosamente, ya lo conté en su día, cuando se restauró el estandarte el año pasado en Antequera, aparecieron restos de arena y restos de sal dentro del estandarte milagroso. O sea, que se mojó el estandarte, que paró el agua la Virgen en el estandarte. Paró el agua la Virgen de la Palma. ¿Y tú con el cuadro en la alerta de terremoto hiciste lo mismo? No, en la alerta de maremoto. ¿Llevaste a la Virgen de la Palma? Por favor, allí tenía que estar la Virgen de la Palma. ¿Y qué te dijo el capitán? No, el comandante Torrano, muy buena persona, era de Navarra. Dice, joder, esto, estuvo viendo, dice, uy, pues es un milagro esto, que le llegaron a las aguas. Pues no tenía ni idea de... Fenomenal. Bueno, hemos escuchado a la banda de las Tres Caídas de Triana, ahora nos toca Virgen de los Reyes, ¿no? Porque vamos a cambiar el estilo, sí. Vamos a agrupación, ¿no? Sí, vamos a agrupación. Y Virgen de los Reyes nace como banda de la Hermandad de Jesús Despojado de su vestidura. Y yo recuerdo que yo me entero de que nace esa banda, mi amigo Pepe Jiménez, que tiene una casa de instrumentos musicales en Cádiz y en Chiclana, me dice, oye, que me ha venido un tal lebrero de Sevilla a comprarme unas cornetas para una banda que están haciendo para Despojado. Y yo conocía la Hermandad de Jesús Despojado, que es una hermandad que se fundó en los años 40, se suspendió, después Antonio Fernán, que digamos fue el alma mater, cogió al Cristo, una imagen muy curiosa, porque una imagen que la hizo un escultor que se llamaba Antonio Perea en la prisión de Sevilla. Este hombre lo conocí yo, vivía en Mazagón, ya hace años que murió. Y entonces resulta que ya después... Bonito el Cristo, muy bonito. Sí, muy bonito. Después Antonio Eslava hizo la Virgen de Dolores y Misericordia con un San Juan, que lo tiene actualmente la Hermandad de Claret, y en el año 80 mi amigo Juan Ventura hizo el San Juan actual. Bueno, pues estaba... Yo conozco que era una persona muy devota del Cristo de Perea, sí, el Despojado de Sevilla. Sí. Por lo visto creo que tuvo antes uno anterior que duró poco tiempo, de un tal San Juan, que era un escultor que vivía en la calle Alhóndiga. Bueno, pues voy a lo que voy. Entonces, pues resulta de que esta banda nace para la Hermandad de Jesús Despojado. Yo la venía siguiendo, esta hermandad empieza a salir en el 75, el Sábado Santo, 76 Sábado Santo, y ya en el 77 yo recuerdo que sale el Domingo de Ramos de San Bartolomé, porque esta hermandad estuvo en varios sitios, estuvo en San Julián, se fundó lo que es la Capilla de los Servitas, bueno, y al final recaló en San Bartolomé y tenía mucho encanto ver esa hermandad por aquellas calles, por la plaza de la calle de Villa, la plaza de las Mercedarias, calle Vidrio, Armenta, salía por la calle Irún a lo que era la Menéndez y Pelayo, entraba por Puerta Carmona y recuerdo que iba con el Cristo solo, salía a las 2 de la tarde, llevaba las cornetas y tambores de la Cruz Roja de Capuchino. Y ya pues recuerdo yo en el 79, que fue un domingo de Ramos lluvioso, sacó el palio de la Virgen de Dolores y Misericordia, que empezó a llover, el Cristo se metió en San Esteban y la Virgen dio la vuelta en la plaza de Zurradores y se volvió a su templo. Y ya en el año 80, 81, no recuerdo exacto bien, estrena lo que es la agrupación musical, que curiosamente llevaba gaitas. Pero en Sevilla, por aquellos tiempos,
hubo un pequeño acoso por parte del consejo que presidía Sánchez Dubé. Incluso se llegó a hacer unas normas de que se prohibían los xilófonos, la flauta, las melódicas. Y algunas marchas se prohibieron. Algunas marchas. Alma de Dios se prohibió. Totalmente. Y entonces... La Santa Espina se prohibió. Sí. Entonces resulta de que a mí me gustaba, porque las gaitas me recordaba, era la única banda que había... A mí la gaita es un instrumento que me gusta mucho. Y era la única banda que, digamos, llevaba gaitas. Y recuerdo que había una marcha que Domingo de Ramos, y recuerdo yo gente de la banda, mi buen amigo Francisco José Carrasco, Pepito Carrasco, que hoy dio una eminencia musical, que por cierto la marcha que vamos hoy va dedicada a él, aunque no la hizo él, pero va dedicada a él y después cuento por qué. Bueno, pues esta banda de Jesús Despojado, ahí estuvo muy buen amigo Javier Bas. Curiosamente también había bandas que nacieron por aquella época que no llegaron a cuajar. San Esteban, una agrupación musical, El Cachorro también tuvo una agrupación musical, El Baratillo, la O tuvo una de corneta y tambores que llevaba unas boinas rojas tipo requeté, no se me olvida, y nada, pero esta banda de Jesús Despojado fue cogiendo caché, incluso salía detrás del Cachorro. Tanto se habla del acompañamiento musical del Cachorro, que si corneta y tambores. El Cachorro toda la vida de Dios ha llevado a la Guardia Civil, agrupación musical. Porque... que te lo digan a ti, ¿no? Hombre... Que tú has estado allí. Hombre, ahí va la Guardia Civil. Incluso hay una grabación que tenía... Lo puso una vez en Canal Sur Radio Fran López de Paz, que era de José Antonio Lencina, y este señor era médico, era el médico del Cardenal Bueno Monreal, y tenía grabaciones de la Semana Santa, y tenía una grabación de la banda de la Guardia Civil de Bretaña detrás del Cachorro tocando una marcha que se llamaba La Portuguesa, y yo la tenía, la grabación esa. Lo que pasa que las cintas de cassette la tengo completamente perdida. Bueno, pues entonces Jesús Despojado iba al Cachorro, y después empezó a ir a Cigarrera, pero hubo un año ahí que curiosamente, creo que fue en el año 87, llevó el Cachorro la banda, la sección de cornetas y tambores de la banda del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil de Valdemoro, que eran 14 cornetas en si bemol de este tipo legionaria, paso de tambor malagueño, había un cabo primero con una caja royal de 64 bordones pegando baquetazos, un rufe tremendo, y lo único que tocaba era la parte de corneta de la marcha procesión de Semana Santa en Sevilla. La música de la Guardia Civil, por lo visto, iba sola, iba por libre, creo que estaba en Setení de las Bodegas. Y entonces, pues, ya te digo, yo recuerdo eso, el Cachorro con agrupación musical, ya después le pusieron corneta y tambores y actualmente lleva banda de música. Bueno, pues Jesús Despojado, la hermandad, creo que fue en 1982, pasa a la capilla del Mayor Dolor en la Plaza del Morviedro, que era una capilla que por lo visto la regentaban los padres claretianos, y la hermandad, pues no sé si era un alquiler o lo que sea, pues se va para allá. La prueba evidente que el San Juan antiguo de Eslava se lo regala a la hermandad de Claret. Estaba Pepe Márquez en aquellos tiempos de párroco en Claret, y entonces esta banda pues tiene desavenencia con la hermandad. Yo recuerdo otro que era capataz, un gran valedor de la banda, era Rafael Valdivieso. Hay desavenencia con la hermandad, y entonces ya la banda se desvincula de la hermandad. Ahora ha vuelto como Virgen de los Reyes, además incluso lleva el banderín de los tiempos de Jesús Despojado, vestido con el uniforme de la época, con la boina. Y entonces esta banda, pues digamos, toma el nombre de Virgen de los Reyes, una cosa parecida a lo que pasó en Cádiz con el Rosario, que era humildad y paciencia, y cogió el nombre de la patrona, Virgen del Rosario. Y entonces, pues, ha ido subiendo, ahí ha estado gente como mi amigo Pepe Carrasco, mi buen amigo Juanito Ramírez Telle, Antonio Velasco, y la verdad que tiene un elenco maravilloso y ha llegado a una perfección en los instrumentos de pistones fuera de serie. Y ya, pues, digamos, en recuerdo de mi buen amigo Javier Bas, Vaselina, como le llamamos cariñosamente. Vaselina, que era un... ¿Por qué? ¿De dónde venía eso? Porque se llamaba Bas de apellido. Ay, de Bas Vaselina. Sí, Vaselina, tenía un balcón magnífico frente a la iglesia de San Esteban. O sea, que no era Herbás, era Bas. Vaselina. Javier Bas. Bas, con B. Y de ahí veíamos el martes santo salir la hermandad de San Esteban, y él era costalero de la Virgen de los Desamparados, y cargó un par de años la Virgen de la Parma, en Cádiz, que curiosamente iba al lado de Jesús del Río.
No me digas. Vaya pareja, ¿no? Siempre. Y entonces, pues ya te digo, y Pepe Carrasco, pues recuerdo yo que por la década de los 80, mediados de los 80, dio el pregón de la Juventud Cofrade que organizaba el distrito de Triana, que era en la parroquia de San Pedro, que es la parroquia de los salesianos de Triana, la calle Conde de Bustillo. Y ahí tocó, creo que era todavía la banda creo que era todavía Jesús Despojado, sí, sería 83, 84, y en el pregón se estrenó una marcha que se la dedicó Gualberto, el famoso Gualberto García, a Pepe Carrasco, que se llama Pregonero, que es la marcha que vamos a escuchar. Clásico, ¿no? Un clásico. Bueno, pregunta antes de escuchar la marcha. Sí. ¿Cuándo pegó el definitivo despegue la agrupación Virgen de los Reyes? Porque esa historia más o menos lo que tenemos una edad la conocemos, Sí. pero al nivel que está ahora no solamente musical, sino de marketing Sí. y de presencia en Andalucía entera, bueno, en media España, ¿cuándo pegó ese despegue y, digamos, llegó a ese estatus que hoy tiene esta agrupación? Hombre, ahí he nombrado a 3 personas clave que ha sido Juanito Ramírez Telle, Antonio Velasco y Pepe Carrasco. Y yo creo que fue ya, digamos, metido en los 90. Y después, por supuesto, la parte, digamos, musical de los villancicos, de las cabalgatas, de los pasacalles. Ahí, digamos, han hecho un trabajo sensacional. Y el número de gente que tiene la banda. Y bueno, después también la organización. Tiene una magnífica nave de ensayo en lo que es el Parque de Arte Sacro, allí en la zona norte de Sevilla, pasado San Jerónimo. Sí, allí le hizo Álvaro Ojeda una entrevista a Antonio Velasco, que la verdad es que fue muy explícita el organigrama, ¿no?, que tiene. Bueno, y cuando habló con Julio Vera, el organigrama de las bandas de Sevilla, que el número que tiene, en fin, como no tenga un organigrama así, es imposible. Bueno, escuchamos la marcha, Pregonero, ¿no? Pregonero, de Gualberto García.
Pregonero, una marcha clásica donde las haya. Algunos de ustedes a lo mejor han escuchado la marcha y no le tenían puesto el nombre, pero esto es la marcha Pregonero, una marcha que suena mucho más de lo que parece a pesar de su antigüedad. Y seguimos en la línea de las agrupaciones musicales porque vamos a cerrar esta colección de 2 programas, esta mini colección, con otra agrupación también magnífica. Bueno, lo que hoy día es la agrupación Jesús de la Redención, que yo la conocí como la agrupación de Nuestra Señora del Juncal, del sevillano barrio del Juncal, un barrio, digamos, que está junto a la ronda del Tamarguillo, de ahí de que se le llame el Juncal, porque curiosamente el cauce del río Tamarguillo había mucho junco, y cuando se hizo el barrio, que son de las típicas viviendas de la década de los años 50, de las que se hicieron tantas viviendas que se hizo en Sevilla en aquellos tiempos, resulta de que se le pone el nombre del Juncal barrio, pero a la parroquia se le pone el nombre de la Santísima Trinidad. Yo un día lo comenté, me parece a mí, la pandemia, cuando un caso similar que ocurre aquí en Jerez con la parroquia de San Juan Grande, actual Cristo de la Sé, que la correspondencia le llegaba al sanatorio de San Juan Grande, y entonces resulta que allí la correspondencia parroquia de la Santísima Trinidad le llegaba al Colegio de los Salesianos de la Trinidad. Y entonces un día descubren casualmente por televisión española de que existe una virgen, que es la Virgen del Juncal, que es la patrona de Irún. Y entonces pues le encarga al escultor José Rivera García una copia de la imagen que es tipo románica de la Virgen del Juncal de Irún, que por cierto ahora está en la parroquia, está en obra. Y entonces pues están las imágenes en la parroquia de San Diego de Alcalá del cercano barrio del Plantinar. ¿En tu barrio? En mi barrio, ¿Y en tu parroquia? En mi barrio adoptivo de Sevilla. Manolo Picón es del Plantinar. Sí, sevillanamente del Plantinar, gaditaneramente de la Viña, así la Viña, y adoptivamente en Jerez de Santiago. Aquí es donde yo aparco el coche, cada vez que voy al fútbol, aparco el coche el al lado del Plantinar. Sí, hombre, después te pega una cervecita allí. No, vamos justo, vamos muy una mal. lagrimita de bacalao. No, que va. Allí en Urbión. No, eso lo dejamos para otro momento. Un vermú con sifón, que te pones allí. Aquel día que fuimos, aquel corpus que fuimos allí a ver el corpus y después nos fuimos al Plantinar, sí, hombre. Nos pegamos un gran homenaje a base de vermú. Sí, que estuvimos con nuestro amigo Bonilla, que el otro día estuve con él, y con Cutiño, echamos un rato maravilloso en Cádiz. Y me... ¿Vueltecita gaditana? Hombre, por favor, fue un día, estuvimos comiendo allí en la Plaza Pinto, junto al azulejo de la Virgen de las Penas, y después estuvimos con el amigo Curro Bono, allí en el mercado, en la plaza, tomando allí una copa y demás, y la verdad que echamos un gran día. Bueno, pues Bien, fenomenal. Este barrio, esta hermandad del Juncal, que es una hermandad sacramental y de gloria, pues ahí estaba este buen hombre, Manolo Ruesga Bono, que el hermano era el fotógrafo del ABC, y este hombre trabajaba en la farmacia militar que había en la calle Jesús de Gran Poder, la parte trasera a lo que era la antigua capitanía, que por aquellos tiempos era la jefatura de la sanidad de la segunda región militar. Y entonces pues esta agrupación es, digamos, de aquella época de las que he comentado, pero que sobrevive. Y sobrevive porque ahí había una persona, un nexo de unión entre el Juncal y la Hermandad de la Redención, que era el bueno de Rafael Galiano. Rafael Galiano era el representante viajante del Café Caturambú. Que lo digo yo, lo dices tú, el mejor café Caturambú. No, nosotros decíamos, lo digo yo, lo dices tú, lo dice Rafael Galiano, el mejor café Caturambú. Decíamos en aquellos tiempos. Bien, pues Rafael Galiano, que andaba por toda Andalucía con un Renault 5 que tenía, pues digamos es el que acerca esta agrupación musical a la Hermandad de la Redención. La Hermandad de la Redención yo la conocí con Araal, los tiempos fuertes de Araal, cuando empieza Ismael Vargas con la cuadrilla de hermanos, que fue la primera vez fue en el año 1978, que salió de Santiago, de Santa Catalina, estaba Santiago en obra, no se trasladó, ya lo comenté la otra vez, hasta el año 80, y entonces pues era un clásico Araal con Alma de Dios en la alfalfa, por ejemplo. Y entonces pues esta agrupación musical de la Redención ha ido escalando, no solamente la agrupación musical, yo creo que la agrupación musical se refleja en la hermandad, porque la Hermandad de la Redención ha sido una hermandad que ha tenido una subida tremenda. Porque según los datos que yo leí hace un par de años, la hermandad sevillana que más había crecido en número de hermanos y de nazarenos el lunes santo en la calle. Además un crecimiento exponencial del 130%, o sea, una barbaridad. Sí. De hecho, ahí están los números del lunes santo. Sí, la verdad que es una hermandad que
que es una hermandad que yo la conocí, una hermandad, digamos... La hermandad de mi padre. La hermandad de tu padre, además era una hermandad además es curioso, el mismo caso que San Gonzalo, porque era la hermandad de humilde del Lunes Santo. Ten en cuenta que el Lunes Santo en Sevilla existe desde 1921, cuando el cofrade del museo Luis Torres Santo cogió la hermandad de la expiración de Sevilla, el museo del viernes la pasó al lunes, y ya después al año siguiente entró las penas de San Vicente, que era una hermandad que se funda en 1875, y ya después las aguas, que estaba... Qué bonito el Lunes Santo de Sevilla, Sí, es sí, maravilloso. El Lunes Santo de Sevilla es un día que tiene su encanto. Sobre todo me gusta mucho el sector de San Vicente, las tres hermandades del Triunvirato de Veracruz, Las Penas y el museo. Es para dejarlo para última hora. Y a primera hora ve Santa Marta, porque es una hermandad que como no la ves a primera hora te la pierdes, aunque antes la podía coger de Huerta por El Salvador, por la calle Cuna, pero ya... Sí, pero eso es cuando se podía andar por Sevilla. Ya no se puede. Yo la Semana Santa de Sevilla ya hace muchos años que la di por imposible. Yo ya voy a Sevilla el Sábado Santo, veo salir mi Hermandad del Sol y me vengo para acá. Lo único que yo veo en Sevilla en Semana Santa. Este año te tiene que dar prisa, ¿eh? Sí, ya. Este año a las 11 tiene que estar todo el mundo recogido. Sí, este año... Y el que llegue tarde, traca atrás. Sí, este año a las 11 de la noche... tiene que estar todo el mundo en casita. En perfecto estado de revista. En perfecto estado de revista. Bueno, pues esta banda de La Redención, esta agrupación musical, que hace muy buenas cofradías en Sevilla, me gusta mucho cómo toca las marchas clásicas. Y yo le he escuchado marchas clásicas de agrupación musical legendario como esta que vamos a escuchar, que es el himno a San Antonio. Me encanta. Que son de las marchas históricas de agrupación musical. Y yo creo que con este ciclo pues cerramos ya este septeto que hemos hecho de las bandas pioneras de principios, finales de los 70, principios de los 80. ¿Se puede decir que de estas 6 que hemos elegido entre estos dos programas, de ahí viene todo lo que hay actualmente? Sí, también, hombre, aportó mucho la banda de La Lanzada, que la dirigía Paco Arroyo, que después pasó a llamarse San Julián. Centuria. Fue banda de la Trinidad. Bueno, Centuria siempre ha estado ahí. Y una que se me olvida, y la voy a meter, es la agrupación musical de los gitanos. Es histórica, la agrupación musical de los gitanos, digamos... Eso te iba a decir, que sí, hay algunas otras que no las hemos nombrado, pero los gitanos, yo recuerdo este hombre... Va con el prendimiento y que, según tengo entendido, va a seguir con el prendimiento aquí. Sí. Ha tenido sus altas y sus bajas, pero es una banda con muchos años, con mucha historia. Yo recuerdo a un señor que la llevaba, un Manuel, que era un encanto de persona. Recuerdo al bueno de este hombre que va con el banderín de la sentencia, a Herminio, creo que se llama, ¿no? Sí. Herminio, yo lo recuerdo con el banderín de los gitanos. Y a Isma, a la señora que va con él. Y lo recuerdo perfectamente. Esta banda en Sevilla era una banda que era una institución en Sevilla, la banda de los gitanos. Y bueno, La Lanzada, que después fue San Julián, también fue banda de la Trinidad, la agrupación musical que tuvo la Hermandad de la Paz. Y hablando de la Hermandad de la Paz, la valentía del bueno de Paco Acedo, un prestigioso abogado sevillano, de hacer un escuadrón a caballo, de bandas montadas, una banda montada a caballo, que yo recuerdo que mi hija, la pequeña, yo la llevaba a montar a Montequinto, el picadero de Espigares. Espigares es una dinastía de militares del arma de caballería procedente de la yeguada de Écija, y allí pues eran donde estaban los caballos, estaba mi buen amigo Amado Luque, entonces era subteniente, ya comandante jubilado de caballería, y era el que instruía, y para mí era un clásico. El domingo de Ramos, cuando iba a ver la Paz, dejaba el coche en el cuartel de la Borbolla y allí estaba Amado Luque preparando a los caballos, preparando a los jinetes. Ahí lo llevaba un tal Raúl, que era de la Banda del Sol, era el que llevaba los clarines y demás, que por cierto, los timbales que llevaba eran de la banda extinguida de la Policía Armada de Sevilla, que se lo prestaban, y la verdad que fue una apuesta muy valiente, porque hacía lo que era la salida, iban hasta lo que era la esquina de la calle Antonia Díaz, donde está la confitería Los Ángeles, con la calle García de Vinuesa, y de ahí se iban los caballos a la Maestranza. Entraba por la parte donde está las caballerizas, allí los caballos descansaban, tal y cual, y a la huerta, la Puerta Jerez, se incorporaba de nuevo a la cofradía del Porvenir. Y esta banda, bueno, muchos la recordaría que en Jerez, aquellos fastos del 9 de octubre de San Dionisio, la parada ecuestre que había aquí en Jerez, que venía la
la banda de clarines. Sí, cuando las fiestas de la vendimia eran fiestas de otoño que duraban un mes y había una gran parada hípica y venían muchas veces vinieron estos músicos. Sí, vinieron la banda esta que curiosamente tengo que decir que cuando empezó a decaer la banda de clarines del regimiento de caballería Sagunto, pues... El directo, Manolo, el directo, las cosas del directo. La banda del Sagunto iban infiltrados gente de la banda de Clarines de la Paz, que en su mayoría eran procedentes de la banda del Sol. Bueno, pues así cerramos esta mini colección con la marcha del himno a San Antonio de la agrupación musical de la Hermandad de la Redención, que el nombre correcto es Nuestro Padre Jesús de la Redención. Es Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazareno, Nuestro Padre Jesús de la Redención. No digo de la agrupación. En Nuestro Padre Jesús de la Redención. Además, esta hermandad tiene como titular a Jesús, Sacramental, Jesús de la Redención, Virgen del Rocío, San Lucas Evangelista y San Fernando Rey. Por eso, en el Corpus de Sevilla, el paso de San Fernando lo exorna la Hermandad de la Redención. Menos mal que la normativa diocesana nueva de Jerez no se va a aplicar en Sevilla y allí vamos a seguir teniendo los corpus de toda la vida, que aquí ya no, aquí ya es el Santísimo, pelado y mondado. Gracias, Manolo. Pues nada, ha sido un placer y la verdad me encanta hablar, como decía Arpali en su sevillana, de cosas que yo conocí. Oye, ¿algún día podemos hacer un programa de sevillanas? Bueno, sevillanas cofradieras. Mira, pero yo soy de las sevillanas clásicas. Bueno, Manolo, claro, no te voy a pedir que me cante una de Ecos del Rocío. No, yo eso no. Yo, por ejemplo, el Pali, los Hermanos Reyes, los Romeros de la Puebla, Rafael del Está, María del Monte, Loli Martínez, la canastera de la Puebla. Pero yo me refería a sevillanas cofrades. Sí, bueno, todas tienen algún ramalazo cofradiero. Nos lo apuntamos, gracias. Oye, una sevillana cofrade ¿tú te acuerdas de Antonio de la Alemania, el de la comparsa? Claro. Tiene una sevillana de Cádiz, de Chiclana. Tiene una sevillana preciosa dedicada al Cristo de la Misericordia de la Parma. Además, a mí me emociona mucho porque es dedicado a su madre. Pues búscala. Esa que me dio la vida, que presume tanto de ser de la Viña y que todos los años acompaña a su Cristo de la Parma. Eso hay que buscarla. Búscala. Venga, y hacemos un especial. Muy bien. Así cerramos con el himno a San Antonio. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, Andrés Cañada de este lado del micrófono, hoy compartiendo de nuevo el micro con Picón y la dirección general de todo esto de nuestro jefe técnico José Manuel Cauc.
Un año de información en 12 meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti, allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes. Antes que nadie. Cofrademanía.com. Todo un año líderes en tu pasión. Cofrademanía.com. Una producción de Jerez Manía Producciones. Semana Santa Radio, la radio que se ve.